Estimados estudiosos, buenas tardes. Y vamos a hacer la segunda videoclase del aula Electricidad Automotriz. Hoy vamos a conocer un poquito cómo se detectan las fallas dentro de un vehículo de carga pesada. Entonces, bueno, pues vamos a compartir pantalla y pues iniciemos. Entonces, ¿cómo detectamos fallas electrónicas? Pues para esta videoclase elaboramos el siguiente orden del día. Primero, pues bueno, va a ser una breve introducción, luego las generalidades, cuál es el ABCD para aprender a utilizar los instrumentos. Vamos a ver un panorama general, una propuesta tecnológica y unas conclusiones. Ok, entonces pues si nos enfocamos en dar soluciones a los problemas de un sistema eléctrico del motor, pues estos elementos periféricos conectados a la computadora que controlan el rendimiento del camión con los siguientes objetivos. Entonces todos esos elementos periféricos son los sensores que hemos venido estudiando en nuestras actividades, actividad 3 y actividad 4. Todos esos equipos son los periféricos que van conectados a la computadora que controlan el rendimiento y la eficiencia del vehículo, en este caso de un camión. Estos periféricos nos dan la idea o nos dan las luces de, primero, tener el mayor ahorro de combustible, segundo, pues minimizar la emisión de contaminantes al medio ambiente y tercero, minimizar los costos de mantenimiento, que es lo que buscamos con todo este sistema electrónico dentro de un vehículo. Entonces, se entiende por dispositivo un instrumento, aparato o equipo y pues importante pues en este módulo que vamos a ver el ABCD para aprender a utilizar los instrumentos, es importante que en los pasos A y B no toquemos nada durante la ejecución si todavía no estamos seguros de cuál es la situación o cuál es el estatus del comportamiento del dispositivo frente a la acción que debe realizar dentro del vehículo. Entonces iniciemos. En el ABCD, pues el A es el análisis que le debemos hacer al dispositivo. Entonces debemos hacernos la pregunta, ¿para qué supone usted que sirve? Entonces debemos solamente en ese momento, en ese determinado, cuando suceda algún daño al interior de la cabina, digámoslo, entonces lo que hacemos es suponer para qué sirve ese equipo si no lo tenemos claro. Entonces observamos en forma empírica sin tocar ninguno de los botones, eh, pues suponemos qué función cree que tiene o qué debe hacer ese dispositivo. Entonces observamos que otras partes sobresalientes tiene, como cables, clavijas, paneles, luces, etcétera. Si existen letreros ahí en el mismo dispositivo, debemos eh, leerlos y interpretar qué es lo que dicen. Y luego sí pasamos al punto B. El punto B pues es algo mucho más metodológico porque lo que buscamos es información, es decir, buscamos la ayuda del manual del vehículo y ahí estamos, vamos seguros a la fija, qué nos dice para qué sirve ese dispositivo, qué hace, cómo lo hace, con qué lo hace, cuál es digamos, quién lo alimenta o qué equipo está alimentando ese dispositivo y qué pasa cuando ese dispositivo no está funcionando. Entonces, cuando sepamos qué hace ese instrumento, cuáles son los datos, sus señales, sus variables, entonces pues esa búsqueda ya podemos decir que ha terminado. Entonces en este punto A y B no hemos tocado todavía el instrumento. En el punto C pues es simplemente comparar o confrontar lo que nos imaginamos empíricamente versus contra lo que dice el manual y lo que está sucediendo. Entonces se comprueba al accionar los botones que ocurre, si sucede en forma teórica lo que dice el manual, si así nos imaginamos lo que sucedió, pues eso era lo que debería ocurrir, etcétera. Entonces ya empezamos a inspeccionar y a buscar, de acuerdo a las indicaciones del manual, empezamos a accionar los botones a ver qué está ocurriendo. En el punto D, pues simplemente escribir en la bitácora del vehículo, que es recomendable tener como esa bitácora para, digamos, consultar en un futuro, pues si se nos vuelven a presentar dichas fallas, consultamos a ver cuál fue digamos, la solución para ahorrarnos ahí un tiempo y de pronto tener el repuesto también a la mano, un poco más cerca. Entonces, diligenciar esa bitácora es importante y pues
La idea no es copiar tal cual como dice el manual del vehículo, sino simplemente redactar con nuestras propias palabras lo que sucedió, cómo hicimos la inspección versus la comparación contra el manual y con un lenguaje claro y fácil de entender, pues podemos dejar apuntado con fecha en la bitácora del vehículo qué fue lo que sucedió y cómo hemos entrado a dar estudio al caso. Ya para finalizar, entonces lo que hacemos es evaluar o explicar qué tanto conocemos sobre ese aparato, qué aplicación tiene, en qué condiciones se debe operar el aparato, si son variables de temperatura las que están fallando, si son variables ambientales o de corriente, etcétera. Pues evaluamos el grado de conocimientos que tenemos sobre el aparato y pues si se puede describir sus principales partes, los botones de control y pues ahí vemos, digamos, ahí podemos percibir en qué nivel de conocimiento estamos nosotros versus lo que está sucediendo en la realidad. Eso es lo que hacemos en forma empírica cuando no tenemos ningún equipo para diagnosticar. Entonces eso es lo que llamamos el ABCDE para aprender a utilizar los instrumentos y para detectar fallas electrónicas en un vehículo. Ahora, el panorama general hoy en día, los vehículos de última generación tienen un sistema tecnológico que consta de tres partes principales. El usuario, el instrumento y el medio ambiente, o sea, la ubicación donde se encuentra el instrumento. Entonces, como regla general, las fallas se encuentran distribuidas proporcionalmente entre estas tres partes del sistema. Los tres son responsables de las fallas de lo que sucede al interior del vehículo. Entonces, ¿por qué decimos que los tres? Entonces, veamos. Primero el usuario, porque en este caso casi que podemos decir que el usuario es el conductor. Entonces, es la primera persona en determinar qué ha ocurrido, pues que ha ocurrido una falla, porque es quien conoce mejor su vehículo, su herramienta de trabajo, o puede detectar si hay un funcionamiento deficiente. Pues esos problemas pueden ser causados por el uso inadecuado o incorrecto, o a veces por el mal manejo de los controles. Si no se le da una capacitación adecuada al conductor, pues va a operar en forma incorrecta y los controles operados en distinto orden a las recomendaciones del catálogo pueden generar o incurrir en alguna falla. También pues tiene parte de responsabilidad del instrumento, es a lo que llamamos el dispositivo que realiza la función tal como una medición, un control, un bombeo, etcétera. Y ese tipo de fallas están catalogadas, o sea, las fallas de los instrumentos están catalogadas en dos categorías. Primero, una que es no electrónica, y vienen asociadas a las conexiones sueltas o están rotas o porque hay mucho polvo al interior del instrumento y está aislando eh, los conectores, igual que la corrosión, o ya por un exceso de desgaste, por el desgaste mecánico que no está permitiendo que funcionen los contactos en forma adecuada. Otro tipo de falla que está catalogado en estos sistemas son los electrónicos. Aunque esos son componentes son los más seguros en un circuito, pues es la parte más confiable también tienden a fallar cuando de pronto se nos ha ido algún fusible y de pronto alguna sobrecorriente ha quemado un determinado elemento de una determinada tarjeta. Y la otra es el medio ambiente que comprende el ambiente total que rodea el instrumento y el usuario. Entonces es como ese ambiente que hay en cabina, casi que podemos decirlo, de acuerdo a al tipo de vía donde se desplace, si se está desplazando en una mina, por ejemplo, en Cerrejón o bajo unas condiciones climáticas exigentes, con bastante humedad o con bastante sol, con bastante tierra. Entonces, esas variables ambientales pues, pueden influir en el comportamiento y en el desarrollo del instrumento y pueden ocasionar pues fallas y pues entre estos factores pues tenemos la temperatura, la corriente del aire, polvo, la misma vibración de acuerdo al vehículo donde se esté desplazando o el suministro eléctrico inadecuado, los electrodos en mal estado, etcétera. Bueno, hoy en día pues la propuesta tecnológica aquí por ejemplo vamos a presentar la propuesta que tiene Mercedes-Benz con Detroit Diesel. Entonces hoy en día es muy fácil realizar un diagnóstico de fallas para los motores de los vehículos de carga o de transporte de carga pesada. Entonces a través de un software, la Mercedes-Benz o la Detroit Diesel se conectan al equipo con un PC y pues el computador ya les va indicando eh, un- los posibles, las posibles fallas o los posibles inconvenientes que se pueden presentar en el desempeño del vehículo, haciendo un diagnóstico poco más aproximado y ganando mucho tiempo.
Entonces, esta propuesta tecnológica lo que hace es tener una interfase de conexión. Entonces, como lo vemos ahí en la figura, es un PC que con un software se conecta a través de una interfase al motor para diagnosticar y resolver los problemas. Entonces, todo eso está descifrado bajo códigos de fallas y pues de acuerdo, eso sí hay que tener una capacitación para identificar qué significa cada código de falla para ir al elemento adecuado a corregirlo. Entonces, lo primero que se hace es ubicar la interfase de conexión en la cabina. En este caso es un Freightliner Mercedes-Benz. Vehículo Freightliner Mercedes-Benz está en la parte inferior de la botonera de las luces, en la parte izquierda. Entonces ahí ya vemos la interfase. Entonces lo que hacemos es conectar. Pues una vez conectado ese sistema eléctrico, pues giramos la llave de encendido del motor a posición de ignición. Segundo, verificar en el tablero de instrumentos si hay lámparas encendidas con luces en alerta para revisar y o parar el motor. Entonces, si hay que pararlo, pues hay que pararlo inmediatamente. Y conectamos la interfase y el computador para usar el software Insight para los motores Cummins, para el Mercedes-Benz y el Detroit Diesel. Entonces, el procedimiento de diagnóstico, pues una vez ya conectados a la unidad de inteligente del vehículo, del computador, pues para poder leer la falla en las siguientes pantallas hay instrucciones ilustrativas, ya las veremos más adelante. Entonces, lo que hacemos es conocer la falla. Revisamos primero la continuidad en circuitos, los voltajes de alimentación, si hay cortos con la tierra, o hay corto de pin a pin entre circuitos, o si hay un circuito abierto, o si pues tenemos que hacer la revisión de función del componente, si es un sensor, un interruptor, un relevador, etcétera. Luego pues verificamos si un corto se considera, pues si es un corto, pues un corto se considera en cualquier conexión con una resistencia menor de 100 kiloohmios, o en un circuito cerrado se considera una resistencia menor de 10 ohmios. Cuando la falla es un componente instalado del proveedor del motor, solo lo reportamos al representante para su revisión y reparación. Bueno, ¿cuáles son las fallas más comunes cuando se realiza una revisión de este tipo? Entonces, las fallas más comunes son, primero, fallas en interruptores como los frenos del motor, el embrague, control crucero, el aire acondicionado, etcétera. Las fallas en los sensores se presentan en casi cuando revisamos lo que es los líquidos, los fluidos, entonces el nivel de refrigerante del motor, temperaturas, ambiente en el aire, agua, el combustible, etcétera. La otra falla más común son las fallas en los reveladores, como el embrague del ventilador, cuando se calienta mucho el aire de admisión, etcétera. Y la otra falla más común son las lámparas, entonces cuando empezamos a revisar el motor o parar el motor o esperar para arrancar. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo de cómo detectar una falla. Entonces, una vez que hemos entrado a la pantalla e iniciando la conexión del software, pues ahí nos muestra una pantalla más o menos como la que vemos ahí al lado. Entonces, ahí ya vemos que estamos conectados al motor, nos envía una señal y pues la típica o lo que queremos ver siempre en nuestra pantalla es esa imagen, una pantalla sin código de falla. Entonces lo que hacemos es ir al motor, desconectamos el sensor de nivel del anticongelante y volvemos a hacer eh, la conexión, instalamos nuevamente el PC, la top con el software y ya nos sale directamente la falla. Entonces ahí nos reporta que está desconectado el sensor de nivel del anticongelante y ya podemos predecir y ya podemos ir directamente al sensor que está ocasionando la falla. Y una vez que la corregimos, pues volvemos a resetear y nos vuelve a salir una pantalla donde ya dice que está corregido nuevamente el sensor de nivel anticongelante y que las condiciones son las normales para operar el equipo. Bueno, eso es sencillo, es básicamente como una idea de, mira, conocer un poquito el panorama de cómo puede funcionar un sistema de diagnóstico. Entonces, como conclusiones es, pues, si usted entiende los componentes como resistores, capacitores, etcétera, pues usted ya sabe algo sobre cualquier instrumento que contenga estos componentes. Y hoy en día en la industria automotriz, así como en muchas otras cosas, la tecnología ha avanzado enormemente. Entonces siempre hay cosas nuevas por aprender y desarrollar, como ya lo hemos mencionado
con la finalidad de mejorar la calidad de vida teniendo motores con una mayor potencia y con un excelente desempeño, con bajos consumos de combustible y con motores de bajos niveles de emisiones de contaminantes para el cuidado del medio ambiente. Por último, pues el uso del software para agilizar la solución de problemas en el sistema eléctrico de los motores es de gran ayuda ya que se reducen los tiempos de manera significante y además de ser un trabajo más efectivo, igualmente siendo beneficioso para las empresas. Bueno, pues por ahora no es más. Cualquier inquietud, pues con mucho gusto estaremos dispuestos a resolverla a través de cualquiera de los medios de comunicación que ya conocen. Ha sido un placer. De una vez aprovecho la oportunidad, pues como para despedirnos. El curso está por finalizar. Quedo atento a las actividades que ustedes están pendientes por montar pues, se han comunicado para solicitar algunas ampliaciones de plazos. Les recuerdo que el último plazo es hasta este domingo 23 a las 22 horas. Ahí ya no podemos mover más la fecha. Entonces el lunes calificaría lo que se monte y el martes estaríamos dando cierre al aula. Les recomiendo que se pongan al día porque las notas están un poquito regular. Entonces para poder pasar la materia es una materia muy sencilla. Completen las actividades y pues vamos a seguir adelante en el desarrollo de la especialización. Pues por ahora no es más. Les envío un fuerte abrazo desde el campus virtual de la Universidad Manuela Beltrán en Cajicá y pues quedo muy al pendiente de sus actividades y sigo a sus órdenes. Hasta luego.